Ya. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Ya todos habrán almorzado, habrán comido algo para resistir las siguientes 4 horas. Bueno, empezamos con, vamos a retomar el tema de las funciones, deberes y obligaciones del corredor de seguros. Ahora vamos a hablar de las obligaciones descritas en el RIAS, en la resolución SBS 1797-2011. Entonces tenemos como primera obligación mantener actualizados permanentemente nuestros conocimientos sobre seguros. Por ejemplo, existen seminarios, existen cursos que se dictan de manera gratuita. Sé que aquí en el IPS, sé que en la superintendencia también los han dictado y tienen un cronograma de capacitaciones de los cuales ustedes pueden hacer uso inscribiéndose y eso puede contar como actualizaciones, porque además tienen que estar documentadas, tienen que emitirse alguna constancia de que han asistido, ya que la superintendencia podría pedirles sustento de contar con estas actualizaciones anuales. También deben estar dispuestos a colaborar con las acciones de supervisión que realice la superintendencia, sea las in situ, es decir, que la superintendencia viene y visita la empresa, visita la organización con un equipo de personal técnico, puede ser un equipo conformado por contadores, economistas, abogados, y vienen y supervisan el cumplimiento de todas las obligaciones descritas en la resolución 1797 de 2011. Y puede también hacerse una supervisión extra situ que consiste en algunas información complementaria que puede pedir la superintendencia a través de oficios o cartas, requiriendo precisar algunos puntos. Por ejemplo, suelen hacerlo este año. Nosotros hemos recibido algunos oficios, algunas notificaciones para aclarar temas relacionados a los estados financieros, ¿no? Nos piden precisar, por ejemplo, algunos conceptos que se han utilizado entre las notas contables de los estados financieros y nosotros, eso se considera, eso para la superintendencia es una supervisión extra situ, y nosotros tenemos el deber de responder en el plazo que ellos nos establecen, ¿no? Normalmente son 10 días, 10 días hábiles. Y eso respecto a la supervisión, mantenerse siempre colaborando, siempre dispuestos a brindar información. Otra obligación es pagar la contribución anual a la superintendencia. Esta contribución es como un fee que se tiene que pagar, una tarifa que se tiene que pagar para poder operar y mantener la licencia activa. Esta contribución tiene aproximadamente el valor de 1/6 de la UIT cuando se trata de una persona jurídica y de 1/3 de la UIT cuando se trata, perdón, para persona natural, y 1/3 de la persona, 1/3 de la UIT cuando se trata de persona jurídica. Y también tenemos la obligación de remitir a las empresas de seguros la información respecto de las pólizas que intermediemos según la normativa de lavado de activos. ¿Se acuerdan que les comentaba más atrás en la presentación del reglamento de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Bueno, este reglamento nos planteaba 3 aspectos del deber de conocimiento del cliente. ¿Se acuerdan? Era identificación, verificación y monitoreo. Entonces, en la tarea de identificación y de verificación, nosotros estamos cumpliendo con recabar la información del cliente o del potencial contratante, y esta información es la que se tiene que remitir a las empresas de seguros para que ellos hagan un análisis no solo del riesgo que se pretende asegurar, sino también de la persona que se pretende asegurar. Entonces, así puede haber un mejor filtro integrado para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos. ¿Alguna duda sobre las obligaciones? No, avanzamos entonces. Ahora vamos a comentar acerca de las prohibiciones.
qué cosa no podemos hacer nosotros los corredores de seguros y qué son materia de sanción por parte de la superintendencia, y algunas de estas también calzan dentro de, pueden calzar en sus puestos sancionados por Indecopi. A ver, nosotros como corredores de seguros estamos prohibidos de ceder en comisión, de ceder nuestra comisión de intermediación a personas que no estén inscritas en el registro. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos compartir comisión con otra organización, con otra empresa que no tenga la autorización dada por la superintendencia. No estén inscritas, no estén habilitadas para hacerlo, o que tengan el registro cancelado, suspendido, eso no lo podemos hacer, es una prohibición. Si la superintendencia detecta la comisión de cualquiera de estas infracciones, lo que hace es iniciar un procedimiento administrativo sancionador, solicitándonos sustentar por qué se realizan estas conductas. El siguiente punto de las prohibiciones es ofrecer planes o coberturas distintas a las propuestas por las aseguradoras. Más temprano, antes de terminar la sesión anterior, conversábamos acerca de este caso del cliente que se acercaba a mí a pedirme un seguro oncológico, y que el cliente tenía 67 años y mi póliza permitía solo el ingreso hasta los 64 años. Entonces, en este caso, yo le estaría ofreciendo una póliza o inventándome una póliza distinta a la que está registrada en el registro de pólizas y notas técnicas, una cobertura distinta a la que la compañía me pidió vender o a la que yo tengo en mi cartera de productos. Entonces estaríamos incurriendo también en esta infracción. Tampoco podemos intermediar productos de compañías que estén en proceso de autorización o de que no estén autorizadas a operar todavía en nuestro país. ¿Esto por qué? Porque tanto nosotros, corredores de seguros, así como nosotros necesitamos una licencia para poder intermediar por los asegurados o por los posibles contratantes, las empresas de seguros siguen un proceso muy riguroso de constitución con pautas que establece la propia superintendencia, y el proceso toma entre 1 y 2 años aproximadamente, tal vez un poco más, para constituirse. Entonces, hola Ruth, ¿qué tal? Y entonces así va, cuando se constituye la empresa de seguros, recién a partir de ese entonces está habilitada por la super para poder brindar coberturas y poder respaldar cualquier riesgo. Entonces no podríamos nosotros pretender vender coberturas o planes o pólizas de compañías que no están registradas en el país. Hola Néstor, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta. Me cuentan si necesitan alguna precisión o si queda alguna duda sobre lo que estamos comentando. La cuarta prohibición es que no podemos realizar publicidad que no se ajuste a lo autorizado por la superintendencia. Este artículo es bastante amplio, de hecho nos da la pauta acerca de que siempre debemos mencionar en todo momento que somos corredor de seguros, ¿no? Y el ajustador tendrá que decir que es un ajustador y el perito tendrá que decir que es un perito. ¿A qué me refiero? Hay algunas organizaciones o algunos corredores que de repente podrían hacer publicidad o intermediar a través de folletos o formatería que hagan confundir al usuario entre si son un corredor de seguros o si son una aseguradora. Entonces, esto es lo que busca prohibir o restringir la superintendencia y sancionar. Y precisamente por esto es que nos dice, tú tienes en todo momento que comunicar en tu publicidad el rol que ejerces en el mercado de seguros. ¿Y qué rol somos? Somos un corredor de seguros. Por ejemplo, me puedo llamar también Carla Corredores de Seguros o puedo ser Carla Brokers de Seguros. De cualquiera de las formas se puede utilizar, o de repente abreviaturas o siglas, etcétera, que el reglamento indica cuáles son las opciones que tenemos para que nuestra publicidad no se vea afectada por algún viso de engaño o publicidad de repente que pueda estar sujeta a malas interpretaciones por el asegurado. Entonces, eso es respecto a la publicidad. Tampoco podemos intermediar pólizas que no se encuentren inscritas en el registro de pólizas y notas técnicas. Primero hablábamos de que no podemos ofrecer pólizas de compañías que están registradas, que no estén registradas en el Perú, ¿no es cierto? Pero además tampoco podemos ofrecer aquellas pólizas
que no estén inscritas en el registro. Les comentaba que para que una póliza nazca o esté como vigente, operativa para ser vendida, tiene que, al igual que nosotros cuando nacemos nos inscriben en la RENIEC, igual la póliza tiene un registro, un código, ¿no? Que empieza por las siglas, por las iniciales del riesgo que va a asegurar. Por ejemplo, habitualmente las de vida llevan un código que dice BI 005 y así se codifican. Después las de riesgos generales tienen RG y la numeración, etcétera. Hola Sheila, dices, ¿en qué forma hacer comisión? Porque vemos corredores grandes que trabajan con personas que no tienen código para realizar las ventas porque ya tienen cartera que paga su comisión. Eso pasa en la... Sí, en ese caso podría estar aplicándose la figura del promotor de ventas, que acuérdate que ahí no necesitas código. Tú como corredor de seguros grande, como dices tú, una empresa de corredores de seguros puede contratar a promotor que no tiene que tener código y puede vender a través de él. Lo que señalo es que no puedes ceder comisión a personas no inscritas en el registro cuando tú la recibes como comisión, por ejemplo, con una... por ejemplo, está enfocado bastante a cuando el corredor terceriza labores, excepto en el caso de SOAT. Ya, por ejemplo... compartir comisión con organizaciones que no tengan que tener autorización de la superintendencia y que a pesar de eso venden seguros y el corredor, definitivamente lo que busca la superintendencia con esto es justamente bloquear la práctica que tú señalas, ¿no? La práctica donde no estamos frente a un caso de promotor de ventas, sino es un incentivo, el hecho de no tener regulación para poder generar una cartera mayor. En este caso, yo creería que en tu pregunta podríamos estar hablando de un caso de un promotor. De lo contrario, sería una práctica que justamente calza dentro de la primera prohibición. Ceder cartera no necesariamente está prohibido si se hace de acuerdo a la pauta planteada por la superintendencia, o podrían aliarse también y formar una asesoría conjunta, ¿no? Una asesoría conjunta. Sí. Sí, gracias, Sheila. Ahí nos están preguntando varios. En el momento de ofrecer planes o coberturas distintas, así el asegurado acepte, la compañía no lo hará. Claro, por supuesto, Magali, sí, definitivamente. O sea, tienes el segundo filtro que es la compañía de seguros. Definitivamente, sí. Pero igual la superintendencia te lo prohíbe, ¿no? Porque puede haber, por ejemplo, un corredor que de repente, no sé, a ver, se me ocurre que venda una póliza desactualizada y esta póliza ya no está inscrita, ha sido dada de baja en el registro de pólizas y notas técnicas. Entonces, el corredor está incurriendo en una práctica prohibida porque no puede vender pólizas que no estén inscritas, ¿no? Esta póliza ya habría sido dada de baja. No era porque tenía que pasar por un proceso de evaluación. Pero si el corredor 1 no está vigente y sé la carta del corredor 2 con el fin de... Eso es justamente lo que se quiere bloquear. Edison, ahora sí, tu ejemplo redondeado, eso es justamente lo que se quiere bloquear. Porque en cartera de corredor hábil no estaría mal, pueden asociarse, como decía, pero sí, claro, tú lo haces para exonerarte de la necesidad de, no sé, pagar la contribución este año, o de tener tu póliza RC activa y le pasas, entonces esa es justamente la infracción que se quiere prever. ¿Conoces algún caso, de repente? Buenísima tu intervención, muchas gracias, Edison. Realizar publicidad que no se ajuste, ya lo vimos. ¿Alguna precisión sobre la publicidad, de repente? Bueno, tampoco se puede ejercer la actividad a través de terceras personas no autorizadas por la superintendencia. Lo que conversábamos, solo se puede, digamos, tercerizar entre comillas, no es una tercerización per se, pero en la práctica lo es, la venta del SOAT. Por ejemplo, tú no puedes, hablamos de DERCO, ¿se acuerdan del concesionario, del ejemplo del SOAT? En este caso, yo, corredor de seguros Carla, contrato a DERCO para que comercialice SOATs a través del contrato de comercialización de SOATs.
Pero yo no puedo contratar a mi farma para que venda seguros de salud, porque justamente eso es lo que se enmarca dentro de esta prohibición. No puedo ejercer mi actividad de corredor a través de terceras personas no autorizadas por la superintendencia. Entonces, ejercer funciones en riesgos o actividades para las que no fueron autorizados, eso es súper importante. Los que me comentaban al inicio del día que iban para los 2 ramos, súper bien, súper ambicioso. Los que se quedan, por ejemplo, en un ramo solo generales, no pueden vender seguros que tengan que ver con asistencia médica, o no podrían vender un seguro de vida, de acuerdo a las estipulaciones que dice la norma, ¿no? Que establece el reglamento. Entonces es bien importante tener en cuenta cuál es el público y el mercado al que uno se quiere enfocar, cuál es la experiencia que tiene o que quiere perfilar, para poder entender que solamente puede vender o puede asesorar respecto a los riesgos a los que debe estar facultado e inscrito en el registro de la superintendencia. Sí, si solo vas a sacar el código para generales, entonces no podrías vender los ramos de vida. Ese es el tema. Justamente te dice en la última prohibición que puedes ejercer, que no puedes ejercer en ramos distintos para el que ha sido autorizado. ¿Eso queda claro? Sí. A ver, yo creo que sí. Ahora les comentaba anteriormente, les anuncié que íbamos a ver un poco cuáles eran las diferencias con otros agentes de distribución de seguros. Conversábamos acerca de la diferencia entre el intermediario y el comercializador. Y este es un mapa que hice para graficar un poco cuáles son los canales que existen actualmente para la distribución. El primero, bueno, la división entre la aseguradora, entre indirecto y directo. No nos vamos a enfocar en el directo porque esa es materia de otros cursos. Sin embargo, el canal indirecto tenemos al corredor y al comercializador, ¿no es cierto? Corredor, intermediario, agente, es lo mismo, son sinónimos. Y dentro del paraguas del comercializador encontramos a la banca seguros y a otros comercializadores que tienen que estar constituidos como personas como personas jurídicas, que tienen que brindar servicios de otro tipo, diferentes a la venta de seguros, que tienen que tener un servicio principal, habitual, que tiene que tener solvencia económica, un local abierto al público, etcétera, y que puede ser, por ejemplo, una cadena de retail, puede ser un mall, puede ser una farmacia, una ferretería, como conversábamos, o emisores de dinero electrónico. Estas son este es el mapa inicial. Y luego no sé si queda alguna duda aquí, si no pasamos a ver las diferencias, seguro que van a haber consultas sobre este cuadro, entonces empezamos a leerlo juntos. He dividido a la izquierda los factores más importantes de la regulación de cada rubro, y sobre estos vamos a ver que el corredor tiene casi todos los casilleros marcados como sí. En resumen, una vista rápida de este cuadrito nos deja que el corredor es el agente más regulado después de la aseguradora en el mercado de seguros. Entonces, para que uno pueda intermediar, tiene que cumplir con todos los requisitos que contamos acá, de cara al cliente y de cara al regulador. Mientras que la banca de seguros, la mayoría la tiene marcada como no, y el comercializador también. Entonces ahí vemos la diferencia de cómo la regulación nos impacta como corredores. Ruth está tipeando. A ver, Ruth, cuéntanos. Sí, claro, ayudarlos en el sentido de tú hacer el trámite. No. Sí, ayudaros en el sentido de, por ejemplo, que ellos te designen alguna carta poder. Imagínate que tu cliente, no sé, está fuera del país, te podría gestionarlo. Acuérdate que estás facultado para hacer actos de representación, pero no de disposición. Disposición es todo lo que tiene que ver con transferencia de propiedad. Eso no puedes hacer, pero
en el caso de accionar en representación de ellos para impulsar el pago de un siniestro, dentro de los parámetros de la labor del representante, sí se podría tranquilamente. Si tienes tu carta de nombramiento, ¿no? Acuérdate de tu carta de nombramiento. De hecho, la representación del cliente, vamos a desglosar factor por factor. Respecto a la representación del cliente, tenemos que el corredor sí tiene la representación del cliente a través de la carta de nombramiento. El banco o la agencia que venda a través de Bancaseguros no la tiene, ni el comercializador la tiene. Entonces, aquí el único que va a pelear por el cliente, a representar al cliente, a defender al cliente, es el corredor. El resto no tiene esa obligación. Respecto a la atención de reclamos, por ejemplo, un cliente viene y me reclama porque le vendí en condiciones no claras un producto. Entonces, yo tengo el deber de responder ese reclamo directamente porque es un tema relacionado a la venta, a la información en la venta. La Bancaseguros igual tiene que responder frente al cliente por la atención de reclamos y el comercializador también. Sin embargo, en estos dos últimos casos, y por eso lo señalo con asterisco, los que señalo con asterisco tienen alguna excepción o algún comentario para profundizar. Entonces, en el caso de Bancaseguros y comercializador, siempre van a necesitar del backup, de la ayuda, de la claridad de lo que le diga finalmente, en el caso de Bancaseguros, el gestor de Bancaseguros y la aseguradora. Y en el caso del comercializador, de la aseguradora. Después, respecto a la gestión, un corredor puede asesorar un siniestro de vehículos, no es el intermediario, lo puede hacer o no. Un corredor de seguros, un corredor puede asesorar en un siniestro de vehículos. ¿Asesorar en qué sentido, Isabel? Porque ahí entraría a tallar más el ajustador o el perito. Asesorar, puede asesorar hasta con los límites, ¿no? Los límites serían no interferir, pues, en que sea alguna, no sé, adulteración a la suma a indemnizar, ¿no? Pero en este caso un corredor podría, sí, en representación del cliente, ir y ver que el proceso se impulse, la liquidación, etcétera. A un cliente que compró a través del banco leasing. Ah, un leasing vehicular. Mira, al principio el cliente ahí no tiene defensor. El cliente está solo frente a la compañía de seguros. Porque ahí la aseguradora podría tratar de decirle, oye, pero tú, ¿qué tienes que ver en esta relación? Acuérdate que si bien es un contrato bilateral, como lo vimos en las primeras láminas, el contrato bilateral es entre el corredor y la aseguradora, finalmente sí podría la aseguradora cuestionarle que desde el nacimiento de la relación no estuviste tú, corredor, entonces, ¿qué vienes a pintar acá? Sí podría cuestionarlo. Luego, ¿es responsable de la gestión de siniestros? Definitivamente el corredor, ¿no? Veíamos que si el corredor ha intervenido en la intermediación de esta póliza, entonces sí tendría que estar obligado a gestionar el siniestro hasta la conclusión del mismo, como lo vimos en unas láminas previas. Entonces, en el caso de la Bancaseguros, definitivamente no tiene la obligación, simplemente puede servir como receptor de los documentos correspondientes a la indemnización, ¿no? La lista de documentos que tiene que presentar, por ejemplo, en el caso de un robo de tarjeta, el seguro de tarjeta protegida que hablábamos hace un rato. En ese caso, el banco actúa básicamente como receptor, digamos, como una mesa de partes que recibe los documentos, el expediente del siniestro, y lo deriva a la compañía de seguros, o ahora recientemente con el cambio de la resolución del 2017, lo derivaría con el gestor de Bancaseguros que se encargaría de hacer el trámite del siniestro. El comercializador sí no tiene nada, sí puede recibir los documentos al igual, no tiene un intermediario y tendría que hacerlo directamente con la aseguradora, pero puede recibirlos más no gestionar, no está obligado a gestionar. Si lo hace, genial, ¿no? Porque es un plus para el cliente, pero probablemente no lo haga. A un cliente, en un leasing vehicular, la mayoría de los bancos obligan al cliente a tomar el seguro con ellos. ¿Cómo podemos intervenir para que sea el crédito? Pero con un corredor. No pueden excluirte, esa es una excelente pregunta. Si eso iba a lo de Isabel, de hecho no se puede excluir. No se puede impedir que participe un corredor.
Yo he visto también que, por ejemplo, te modifican hasta la suma asegurada, ¿no? Te dicen, ya, bueno, conmigo pues tu cobertura tiene que ser hasta 100.000, pero por ejemplo, si es que viene de fuera la póliza, tienes que ser hasta 150. Esa es una de las prácticas, abusivas que vemos a nivel comercial, ¿no? Que lo vamos a tratar en normatividad, de hecho. Sí, correcto, Sheila, te entiendo totalmente. Te piden inclusive que la suma asegurada sea mayor. Sí, lo he visto. Además que los endosos no se tramitan con rapidez, ¿no? Entonces dejan al corredor un poco fuera del tema. Justamente esa es la práctica que quiere prohibir o que está prohibida por la superintendencia y que si ustedes la siguen viendo, ya les he dicho que tienen que levantar la mano, ¿no? Tienen que levantar la alerta, no puede el mercado seguir así sesgado a pesar de que hay normas que dicen que no debería suceder. El banco está en la total facultad de ofrecerte una tasa si quieres muy por debajo del mercado para que le contrates. Si el cliente decide hacerlo, genial, pero no puede prohibir que exista una póliza con corredor. Eso es lo que no puede hacer. Debería permitir que exista una póliza endosada con corredor, más allá de sus... todos los bancos te cobran por endosar pólizas, sí, y no está prohibido, ese es el tema. Sí, sí, es correcto. Los entiendo porque lo vivimos constantemente y es cuestión de... Ha bajado definitivamente muchísimo. Yo recuerdo que desde el año 2013 a la fecha ha bajado muchísimo. Es más, se han establecido canales para comunicarse entre las tres partes, etcétera. Pero sí es difícil para un corredor, persona natural, estar batallando con esto, ¿no? Definitivamente. Tal cual, no podrían, ¿cómo se llama? Justamente tratar de imponerle al cliente condiciones distintas, condiciones menos favorables, para que pueda proceder una intermediación, ¿no? No podrían, no está bien. En caso que el cliente quiera un corredor, le cobran. Y ni la revisan, te lo aseguro. Ni la revisan, Isabel, sí. Es un fee que cobran. Nosotros en algún momento hemos levantado este tema de la super. Y bueno, por libertad de mercado, el tema no se puede, digamos, evitar. Pero sí es una práctica que debería reducirse en la medida que no deberían ponerle trabas al cliente, sino, a ver, ¿cómo lo explico? Sino ponerse en condiciones iguales de competencia, ¿no? Su póliza interna con la póliza de fuera. Sí, te entiendo, Sheila. Es complicado, de hecho. Bueno, pero sigamos revisando las diferencias entre los distintos canales. Por eso les decía, probablemente este cuadro los va a desmotivar, chicos, porque al final van a ver que ser comercializador de repente es menos regulado que ser corredor, ¿no? Definitivamente es así. Pero bueno, es importante que tengan el conocimiento, el awareness de todo lo que va a implicar ser corredor de seguros. ¿Qué más? ¿Es responsable por la transparencia de la publicidad? Sí, como toda empresa, desde la bodega hasta el banco más regulado, todos tenemos que ser responsables de la publicidad en la transparencia, de la publicidad, perdón. Entonces, si es que existe algún desfase entre la realidad y lo que se publicita, eso siempre se va a interpretar a favor del asegurado. Igual en banca seguros, igual en los comercializadores. Por ejemplo, que se olvidaron de ponerle un 0 y tu prima dice desde 0.90 céntimos en vez de 0.90 soles en vez de desde 9 soles, eso es interpretado a favor del asegurado y el asegurado se le tiene que respetar la condición que se mostró en la publicidad. Después, responsabilidad sobre el cobro de las primas. El corredor, como saben, lo vimos en las primeras láminas, tiene el impedimento de cobrar en nombre de la compañía las primas. Y la banca seguros, aquí justo puse un asterisco, porque en el caso de la banca seguros, si bien la propia entidad financiera no necesariamente tiene que ser el ente que recaude, igual podría hacerlo, y como podría hacerlo, puede coger responsabilidad dentro de este. Por ejemplo, le voy a comprar una tarjeta, un seguro de protección de tarjeta en el banco de crédito, en el BCP. Entonces BCP me dice, ok, entonces se le va a debitar mensualmente de su línea de su tarjeta de crédito. Ah, perfecto. Entonces ahí
la banca de seguros se está haciendo cargo también de la recaudación de primas, por tanto, agarra el rol de responsable de cobranza de primas. Lo mismo puede pasar con el comercializador si es que opta por ser el canal de cobranza, si no, se establece a través de una red bancaria o a través de un débito automático, o a través de cupones también, etc. Sobre la responsabilidad del error frente al cliente. Frente al cliente, si el corredor mete la pata, es responsable. Frente al cliente, si la entidad de banca seguros mete la pata, no es responsable, y tampoco el comercializador. Lo mismo pasa frente al regulador. La banca seguros no es responsable, ni el comercializador. Pero sí, y por eso tiene un asterisco, sí es responsable frente a la aseguradora que los contrata para hacer la venta a través de estos canales. De hecho, los contratos que tienen estas entidades, tanto las financieras como cualquier otro comercializador, se establece que la responsabilidad directa por el uso, omisión, responsabilidad por negligencia, etcétera, es de la aseguradora. Pero estas entidades responden al interno, ejecutando las penalidades que correspondan en los contratos comerciales, en los contratos civiles que correspondan. Entonces, frente al cliente no lo son, a la interna sí. Igual frente al regulador. ¿Es responsable frente a la información del cliente? Sí, al igual que la transparencia en la publicidad. Esta coincide con transparencia en la publicidad y es transversal, sí. El pago de la contribución. El corredor tiene que pagar su contribución anual, el bancaseguros no y el comercializador tampoco. Eso es muy importante y hay que considerarlo siempre como un diferenciador. La pluralidad de productos. La bancaseguros definitivamente ha implementado su posibilidad, su cartera de productos, pero no necesariamente puede abarcar todos. Es bien complejo que una banca seguros te pueda vender un seguro de vida con condiciones técnicas en la misma situación que un corredor, ¿no? Porque no están especializados en eso. Entonces, existen diferencias para facultar a los otros canales que no son corredores a la venta de productos. Pluralidad de canales, todos pueden tener pluralidad de canales, el corredor puede vender por web, por teléfono, presencial, al igual que los otros dos agentes. La póliza de responsabilidad civil solo es requerida al corredor. La banca seguros no, son más para los seguros básicos. Sí, correcto, para los masivos, como conversábamos ahora más temprano, Karina. Sí, correcto. La póliza de responsabilidad civil, como les comentaba, solo el corredor está obligado a tenerla, a mostrarla, a enviarla a la superintendencia y a renovarla anualmente, mientras que el agente de banca seguros no, ni el comercializador. Registro de código broker, evidentemente solo el corredor está obligado a tenerlo, no el comercializador y no la banca seguros. Y al igual que el tema último que hemos comentado hace poco, la figura del gestor de banca seguros, que es obligatorio para el caso de la venta a través de banca, ¿no? A través de la columna del medio. No es obligatorio para el comercializador ni tampoco es necesario para el corredor. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo claro? Ay, qué vamos a terminar con esta sesión y después ya. Sí, Karina, ¿ese gestor de qué se encarga? Sí, lo vimos cuando conversábamos acerca de el marco normativo, acerca del marco regulatorio. Ahí conversábamos acerca de las funciones. Este gestor es el nexo entre la aseguradora y la entidad financiera que va a vender seguros, la entidad financiera que la aseguradora ha contratado para vender seguros. Entonces, el gestor es el nexo, digamos, por así decirlo, encargado de toda la parte operativa de la venta, y también se encarga de la postventa. Por ejemplo, capacita a la gente de la banca seguros, al personal de banca seguros, para que realicen una venta correcta, para que realicen una venta transparente. También vela porque todas las obligaciones referidas a los seguros, a la venta de seguros, se cumplan dentro de este ciclo de venta.
también vela por la folletería, es como si fuera una especie de oficial de cumplimiento que monitorea que se velen que se cumplan todas las normas correspondientes a la venta de seguros, y además es el nexo que apoya en la gestión de reclamos y siniestros y capacita. Entonces yo les comentaba que en el nuevo reglamento de comercialización que fue emitido el año pasado, en 2017, en mayo, este nuevo reglamento incluye esta figura de gestor de bancaseguros y da la opción a que esta figura sea desempeñada por un corredor de seguros. Eso es. Ahora, si todo quedó claro, conversamos acerca de la inscripción y la habilitación, que ya nos quedan pocos minutos, pero vamos a avanzar. A ver, no sé si ya seguramente se han enterado de estos requisitos, de todo lo que implica postular al código de broker, ¿no? Primero que tienen que llenar una solicitud. Toda esta información, chicos, está en el RIAS, así que no se olviden de leerlo, no se olviden de revisarlo, de descargarlo. Yo quedé con Leslie, que les iba a mandar la norma por si no la tienen. Y bueno, inicialmente se necesita una solicitud en el formato que da la Super para que ustedes la puedan llenar indicando su domicilio a fin de comprobar que son residentes de Perú, son peruanos, o en todo caso de que sean extranjeros con la residencia hábil en Perú. Después tienen que indicar su correo electrónico, tienen que enviar su CV, su currículum suscrito, es decir, firmado, y documentado respecto a la experiencia y los conocimientos en seguros, los estudios en seguros. Básicamente está referido a las actualizaciones que se dan, en las que ustedes de repente participan en cursos, y a los requisitos mínimos de horas lectivas por ramo, ¿no? Que los vamos a ver más adelante. También tienen que adjuntar copia de los certificados de estudios otorgados por las instituciones educativas de enseñanza superior especializadas en la formación de seguros. Y aquí viene el tema de las horas, ¿no? Si ustedes postulan a ambos ramos, si ustedes postulan a generales y personas, tienen que tener como mínimo 350 horas lectivas de cursos de estudios en seguros. Creo que este curso contribuye al cumplimiento de esas horas. Las 200, si ustedes van solamente al ramo de seguros generales, exclusivamente, necesitan solo 250 horas lectivas. Y si van solo a los seguros de personas, necesitan 150 horas lectivas solamente. Alternativamente, la superintendencia nos da la opción de poder acreditar la experiencia. Si no es a través del curso, se puede acreditar mostrando un certificado de trabajo expedido por una aseguradora que demuestre que se tuvo experiencia en un área técnica, por lo menos 3 años, y que sea emitido en los últimos 5 años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, a la fecha en que uno postula para el examen y el código. Entonces, y claro, esta experiencia tendría que ser en el ramo que se solicita, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo haya trabajado en un área comercial 7 años, si finalmente no voy a saber muy bien cómo es el tema del manejo de seguros. Por eso se pide que tenga que ser en un área técnica. Y con las nuevas resoluciones esto viene a cambiar un poco, ¿no? Se flexibiliza un poquito nada más. Pero bueno, y además una declaración jurada de no estar incurso en alguno de los impedimentos detallados en el artículo 4. Que ahora vamos a ver cuáles son esos impedimentos. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Tienen claro el file que tienen que armar para cuando terminen el curso y postulen? Sí, claro, los certificados del Instituto de Enseñanza Superior o del lugar de enseñanza donde hayas seguido el curso, sí. Sí, es correcto. En el caso de persona jurídica, se necesita, bueno, el proyecto de la minuta, como toda empresa necesita una minuta para constituirse y su inscripción. Habla también la superintendencia de un capital mínimo con un monto no menor de 5 ITs que al cambio actual con 4.150 son 20.750.
el currículum suscrito del representante, o sea, del gerente general, que a la vez tiene que ser broker de seguros, tiene que tener su habilitación, su código habilitado en el registro de intermediarios de la superintendencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer, si Fabricio quiere hacer su corredora de seguros, Fabricio tiene que sacar su código de él como persona natural en ambos ramos o en un ramo y luego constituirse como persona jurídica para proteger su patrimonio. Entonces lo que hace es constituirse y en su CV tiene que adjuntar su habilitación de corredor de seguros, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacerlo como persona natural y después constituirse como persona jurídica con su propia habilitación personal. Una vez que se inscribe, la persona jurídica también tiene un código. Por eso es que, por ejemplo, mi código es N43 algo y el de la persona jurídica donde trabajo es 065 algo. Y empieza el mío con N y el de la persona jurídica empieza con J. Entonces ahí un poco le da la línea de cómo se guarda en el registro, ¿no? Estos son los requisitos para persona jurídica. Necesitamos también las declaraciones juradas de los accionistas, socios, funcionarios, directores y gerentes, de que no están incursos en alguno de los impedimentos del artículo 4, de que este reglamento, este RIAS, tiene unos impedimentos, en caso de persona jurídica lo podemos hacer solo nosotros. ¿A qué te refieres, Ruth? Es decir, solo una persona. Sí, se puede hacer a través de una IRL, ¿no? Pero, claro, estarías exenta de algunos requisitos, como por ejemplo, no sé, pues de DJ de accionistas, socios, directores, etcétera. Bueno, presenta la tuya, de que dices que no estás incurso en algún impedimento, ¿no? Sí. Y copia de tu documento de identidad y de todos los que participen de la persona jurídica. A ver, ¿cuáles son los impedimentos? Los he puesto todos para que ustedes puedan revisarlos con detenimiento, igual consulten el RIAS. No creo que sea necesario revisarlos todos, pero básicamente están segmentados en impedimentos económicos o de solvencia patrimonial, en impedimentos relacionados a tener algún litigio o contingencia pendiente con alguna entidad del entorno asegurador, el sistema de seguros, o estar relacionados con alguna empresa del sistema, alguna empresa que sea supervisada también por la superintendencia. Incluye todas las del artículo 16, que incluye la banca y que incluye las AFPs. Esto por evitar conflictos de intereses, evitar manejos que favorezcan a ciertas cuentas por pagar o ciertas contingencias, ¿no? Por ejemplo, los que sean declarados insolventes o quebrados no pueden participar, no pueden inscribirse en el registro. Miembros del Poder Legislativo, gobiernos locales, directores o trabajadores de alguna empresa que ya está supervisada por la superintendencia, inclusive gente de la misma superintendencia no podría estar inscrita en el registro, ¿no? En el registro de intermediarios. ¿Qué más? Los que tengan reclamaciones administrativas o judiciales pendientes en el sistema de seguros en el país. Claro, yo tengo mi proceso pendiente de hace 3 años, 4 años contra Pacífico por 1 millón de soles y hago mi corredor y asesoro a clientes, ¿no? Entonces es un poco ahí conflicto de interés porque no estaría muy limpio mi intención en el mercado. Entonces por eso se evita. ¿Qué más? Directores, bueno, eso me parece lo relevante. Después aquí he graficado el proceso, convocatoria y publicación para la inscripción. No sé si les interesa revisarlo, yo creo que sí. Es decir, los directivos de una FOCAT no pueden postular. Sí, justo hablaba aquí, hay un tema de FOCAT. Directores y trabajadores de las empresas señaladas en el 16 y FOCAT. Sí, no podrían estar inscritos en el registro, es correcto, Ruth. Entonces aquí tengo el proceso. Bueno, primero tienen que presentar un expediente. Yo les voy contando de lo que dice la norma y de mi experiencia de cómo fue inscribirme también en el registro y poder postular al examen. Entonces, uno tiene que llevar su CV documentado con toda la información académica que tenga sobre su profesión o sobre estudios en seguros. Además, bueno, ingresa la solicitud en mesa de partes de la superintendencia, que está en Laureles, y esto pasa a una evaluación de requisitos. Actualmente es así, va a cambiar, va a modificarse con el nuevo reglamento, luego les voy a contar eso.
Entonces la superintendencia publica la relación de las personas que han solicitado inscribirse en el registro y empieza un periodo de 15 días en el que se pueden recibir tachas o objeciones, ¿no? Por ejemplo, tú dices que no estás incurso, tú has presentado tu declaración jurada de que no tienes ningún impedimento, sin embargo, viene alguien, se entera a través del peruano que estás postulando y que quiere y que sabe que tienes un impedimento y lo hace saber a la superintendencia acompañado de las pruebas, los medios probatorios suficientes que demuestren que efectivamente estás en este impedimento. Entonces, en ese caso, la evaluación de la super, lamentablemente, tendría que denegarte la opción de continuar en el proceso. Si todo está bien, pasas al examen se cierra el proceso de objeciones y tachas, culminan los 15 días y empieza la convocatoria del examen, que es la evaluación llamada así por la superintendencia en el reglamento. Entonces empieza el examen por ramo. En mi época, cuando yo lo di en el 2015, el examen tenía 60 preguntas por ramos generales y 40 preguntas por ramo vida. Seguramente ahora van a cambiar esas condiciones. Entonces, luego empieza la publicación de resultados en la web de la superintendencia. A mí me contaron que esto tomaba 2 días. Sin embargo, los resultados, yo di el examen a las 8, entre las 8 y 11 de la mañana y los resultados estaban a las 6 de la tarde. Porque como es para marcar, tabularon bien rápido los resultados y los publicaron en la web. Entonces, es bastante rápido saber si se logró o no la nota probatoria, ¿no? Luego, se tiene que pagar la contribución. Una vez que se publica que sí estás apto para en el ramo que corresponda, se debe hacer en USB. Ruth, en mi época se hacía en físico todo, sí, no me pidieron USB, seguro que ahora puede cambiar, pero yo recuerdo que era por impreso todo y yo me quedé con un original como mi cargo de todo lo que había presentado, ¿no? Si no dice nada respecto a medios electrónicos, si te lo requiere, de repente sí puedes hacerlo, sí, no hay ningún problema. ¿Qué más? La publicación de resultados de exámenes en la web de la superintendencia y luego tienes que pagar la contribución que corresponde al año y acreditar que tienes el registro RUC. También tienen que estar inscritos en el RUC y habilitados para poder emitir comprobantes. Y luego tienes que presentar la póliza de responsabilidad civil. Tienes 10 días para hacerlo desde que se te comunica que ha sido aprobada en el examen. Y luego la SBS pasa unos días y te emite la resolución con tu autorización. Esta resolución tienes que ir al peruano, que queda en el centro de Lima, no recuerdo en qué lugar, y tienes que ir y presentar la resolución y pedir que se publique. Y se publica al día siguiente, un par de días, y tienes hasta 10 días para que lo publiquen, y ahí ya se va a hacer de conocimiento público que estás habilitado para ejercer como corredor. Y esto sale pues con un tiraje a nivel nacional, ¿no? También salió en el 12 de octubre del 2015, me acuerdo. Y uno mismo tiene que ir a hacer su trámite al peruano, a Editora Perú creo que es, tiene que pagar ahí y poder gestionar que se le haga la publicación. Los que tienen procesos judiciales están impedidos a postular. Procesos judiciales de cualquier tipo, no. Los procesos judiciales, Ruth, los que están indicados acá, son procesos o reclamaciones pendientes con compañías del sistema de seguros. Por ejemplo, corredor con corredor, por ejemplo, aseguradora con aseguradora, persona natural contra una aseguradora, eso. Pero no proceso judicial en sí. Por ejemplo, no sé, pues un postulante puede tener un proceso de alimentos y no por eso está impedido de postular, ¿no? Sí, referentes al sistema de seguros, sí, correcto. Y luego de eso, una vez que ustedes lo publican, lo de las deudas, lo de Infocorp, depende de la calificación que tengas, pero aquí justo la superintendencia habla de deudas, los que registren protestos de documentos, en los últimos, sí habla de temas de deudas, habla de temas financieros, pero habría que entrar a revisar, no señala efectivamente temas de Infocorp en general, pero sí te señala créditos vencidos con entidades supervisadas por la superintendencia. Mira, si regresamos un par de láminas,
te habla de los créditos vencidos por más de 120 días. Entonces chequea ahí, justo es el antepenúltimo punto. Sí, los bancos están supervisados y las AFPs están supervisadas, entonces sí quedaría, si es que tienes una deuda bancaria ahí, habría que subsanarla. Sí, correcto. Y bueno, ya, entonces la publican y ya son corredores de seguros. Así es más o menos la gráfica resumida del proceso de convocatoria, examen, inscripción y publicación. Actualmente en el Perú somos 3.286 personas naturales inscritas en el registro y, bueno, entre habilitados, suspendidos y cancelados, ¿no? Y son 871 personas jurídicas inscritas. Y si no rindes el primer examen, ¿a qué te refieres, Clara? ¿Puedes rendir? Sí, claro, sí. Sí, donde yo, en la organización donde yo trabajo, definitivamente hay personas que han intentado ya dar el examen y se quedaron por muy poco y ahora cuando venga la nueva convocatoria van a tratar de darlo nuevamente y sí se puede, claro que sí. Oh, y eso es una excelente pregunta, Ruth. ¿Cada cuánto la SBS convoca? Mira, honestamente no hay predictibilidad, no es que exista un reglamento que les diga que cada 6 meses o cada año tienen que convocar. De hecho, te cuento, cuando yo di el examen, que fue en agosto del 2015, en mi turno, en ese examen que se dio solo una vez en el año, se juntaron 400 personas que venían de distintas promociones de otra escuela de seguros, que eran como 8 o 10 promociones, que se juntaron todos para poder postular, porque desde el 2012 me parece que no había examen para habilitar. Entonces, pueden pasar periodos largos. De hecho, sí, Ruth, sí. Yo contacté, les comentaba que yo les iba a contar lo que había conversado con la super la semana pasada, no, a inicio de esta semana, el lunes. Conversé y pregunté, uno, cuándo se emiten los reglamentos nuevos y cuándo se convoca examen. La super me dice que normalmente suelen convocar examen cuando en octubre. Entonces yo le digo que no, que a mí me tocó en agosto y que normalmente no tienen una fecha habitual para hacerlo. Entonces me dicen que este año apuntan a convocar en octubre y que el examen se estaría practicando en diciembre. Esa es la información actualizada a lunes. Ojalá que sea más pronto, ojalá que no sé si les cuadre con los tiempos, etcétera, pero esa es la información que tengo actualizadísima. Y luego sobre los reglamentos, que los vamos a ver en un ratito, sí tengo conocimiento de que estaban para lanzarse en junio. De hecho, yo estuve en una reunión del gremio en enero, 15 de enero, y recién ahí presentamos los comentarios consolidados a los reglamentos y se supone que el reglamento iba a ser emitido en junio, pero han habido algunas revisiones adicionales de parte de otras áreas, no supervisión, que han hecho que esto tome un poco más de tiempo, ¿no? Entonces se espera que este año sea emitido. Sin embargo, los requisitos que regulan los nuevos reglamentos, que los vamos a ver ahora, no les serían oponibles si es que el examen se practica este año. Eso sí, me lo confirmaron 100%, porque yo sé que era una preocupación. Ahora piden títulos académicos de estudios culminados o de estudios técnicos, con el nuevo reglamento los van a pedir. Entonces la idea es que las personas que ya están estudiando y están preparándose ahora no tengan que tener este requisito extra, ¿no? Porque muchos ven el tema de corredor de seguros como primera profesión. Entonces sería un poco complicado pedirlo. Bueno, entonces esta es la información actualizada ayer. Así que miren toda la competencia que tienen. A ver, otros temitas que quería ver rápidamente son las causales de suspensión del registro. ¿Por qué podemos tener nuestro registro inhabilitado por un tiempo, no? Podemos nosotros solicitarlo. De pronto estuve trabajando en un corredor de seguros mucho tiempo, pero ahora y tengo mi código de broker y he sido corredor exclusivo, pero ahora me quiero cambiar y voy a dar un giro hacia la banca y ya no voy a vender seguros. Entonces yo pido mi suspensión y con esta suspensión también se suspende la obligación de cobrarme, ¿no? Entonces ya no tengo tampoco que pagar cuando yo he pedido la suspensión por este tiempo.
Después también la puedo perder en caso tenga una sanción administrativa producto de un procedimiento administrativo sancionador. Si Superintendencia detectó que yo cometí infracciones, me inicia un procedimiento, producto de este me sanciona y me puede suspender el registro por cierto tiempo. También puede ser causal no actualizar mis datos en la superintendencia, no contar con la póliza de responsabilidad civil vigente. Por ejemplo, hablamos hace un rato de que se me venció ayer 31 y hoy no tengo la póliza activa, recién me la van a emitir el lunes. Ya, hoy y mañana no podría yo vender seguros porque estoy suspendida y la superintendencia me debería cursar un mail diciéndome está suspendida, no estás habilitada para vender. No presentar declaración anual de ingresos, este es para las personas naturales. Y en el caso de las personas jurídicas tienen la obligación de presentar sus estados financieros auditados y esta obligación también, el incumplimiento de esta obligación acarrea la suspensión. No contar con el nivel mínimo patrimonial, que esto lo determina la superintendencia también. No contar con representante legal. Por ejemplo, el representante legal es tu gerente general. Tu gerente general, que no eres tú, agarra, renuncia y él es el único que tenía código de broker y no puedes operar si es que él no está. Entonces puede suspenderse tu habilitación para ejercer la actividad de corretaje. Luego, por incurrir en mora en el pago de contribución, te suspenden, pero tienes que ponerte al día, hay un proceso para rehabilitarse. Y no remitir información referida al ejercicio de la actividad. Ese pago se hace en la SBS. Sí, Ruth, el tema de la contribución, sí. Sí, se hace en la superintendencia. Se hace a las cuentas de la superintendencia. No recuerdo si se hace a través de una transferencia bancaria o presencialmente, pero sí, es a la cuenta de la superintendencia. ¿Cada cuánto tiempo la contribución es anual? Es anual, sí. ¿Cuánto es? Depende de los ingresos depende de la UIT. Es un sexto, como conversábamos en el caso de naturales, y un tercio en el caso de jurídicas, si mal no recuerdo, sí. Igual esto lo pueden revisar también, chicos, en el RIAS. No se olviden de descargarlo y leerlo y volverlo a revisar. Nivel patrimonial mínimo, las compañías tienen las aseguradoras necesitan unos niveles mínimos para constituirse, igual que acá, ¿se acuerdan que vimos en una lámina anterior que como mínimo tienes que tener, creo que era 5 ITs de patrimonio para constituirte como persona jurídica? Igual acá, si disminuye tu patrimonio no podrías estar, si disminuye tu patrimonio por debajo de lo que la superintendencia pide, sí, podrías estar en una suspensión del registro. El link de el pago de ¿el link de qué, Ruth? ¿De qué necesitas? Cuéntame. Ah, sí, claro, sí, se los voy a mandar a través de las chicas de la académica, las chicas académicas. Y así, lo voy a mandar. Alguien me preguntaba por acá algo de los ingresos. A ver. Sí, el nivel patrimonial mínimo es, como te comentaba Magali, lo que la super te pide para poder constituirte como empresa. Vamos a retroceder para que lo puedas ver. Aquí, mira, en el requisito de persona jurídica, en el punto A, te pide que necesitas estar constituido con un monto no menor a 5 ITs, que al cambio actual es 4.750. Entonces, si tú bajas de ese patrimonio, podrías estar incurso en una situación de suspensión. Sí, Milagros. Ay, se me fue. Se me fueron las preguntas. Ah, no, esto es de las 12. Se me fueron. Un segundo. O sea, el cursor como que se... Vamos para bajar totalmente. Ah, ya. Sí, ya está. Gracias. Luego los datos de cancelación. La cancelación también puede ser a raíz de la solicitud del intermediario, ¿no? Puede simplemente decir, ya no quiero tener más obligaciones, no quiero saber nada que ver con seguros, me voy a vivir fuera del país, no sé, y ya no quiero tener nada que ver. Yo lo pido y pido que
se me cancele mi registro, ¿no? También por sanción administrativa, producto de un procedimiento administrativo sancionador, también puede darse de que no pago la contribución 2 años seguidos, ¿no? Al transcurrir 2 años del último pago de la contribución, es decir, dejo de pagar y ya no me encuentro dentro de del supuesto de suspensión, sino que agarra la superintendencia y como yo no le avisé que quería suspender, entonces agarra y me dice, esta persona ya no tiene interés en el registro y me cancela el registro. Entonces, ¿qué pasa si me cancela? Tendríamos que volverlo a obtener. El código que obtengamos en la SBS como corredor solo es a nivel nacional. Sí, solo puedes operar pólizas que estén, o sea, solo puedes intermediar pólizas que dependan o que estén autorizadas por compañías registradas en Perú y pólizas que estén inscritas en el reglamento de pólizas y notas técnicas del Perú. Entonces, sí, es cobertura nacional. Luego, por suspensión continua de más de 3 años. También si te olvidas del código y lo dejas ahí muerto por más de 3 años, te lo cancelan. O sea, el penúltimo supuesto es en el caso de que no pagas. Y en el último supuesto es si tu suspensión se mantiene por más de 3 años. Entonces, en esos casos se pierde el código y si en un futuro lo quieren retomar la actividad de corretaje con el código de corredor, tendrían que volver a dar el examen y volver a hacer el proceso de habilitación. Así que mucho cuidado con sus plazos de pagos y estas cosas. Igual la superintendencia siempre está muy encima de las personas naturales y de las personas jurídicas registradas. Siempre está pendiente de si se le vence a alguien, si alguien ya tiene que renovar pólizas, siempre están detrás, pero uno también tiene que estar mirando sus fechas de pago y temas, ¿no? Ahora vamos a conversar acerca de la póliza de responsabilidad civil profesional, que nos protege frente a errores, omisiones o negligencia. Justamente es la garantía que nos pide la superintendencia para poder operar en el mercado. Además de la contribución, nos pide esta garantía, este respaldo. Puede ser suscrita de manera individual o colectiva. Y como obligación, además de suscribirla, tienen ustedes que informarla periódicamente, anualmente, a la superintendencia, informar de que se ha suscrito o de su renovación a través de un endoso simple. En este cuadro, que lo he extraído del mismo RIAS, están las sumas por las cuales tienen que suscribirse las coberturas de estas pólizas. Entonces aquí, por ejemplo, están segmentados entre si los ingresos anuales en dólares son más de hasta 60,000, la póliza tiene que cubrir 20,000 dólares como mínimo, con un deducible de 200 dólares. Y así el cuadro va escalando hasta llegar a los ingresos de más de 6 millones, ¿no? Que la póliza tiene que tener un monto de 1.200.000 con un deducible de 12,000 dólares. Entonces esto también lo pueden revisar en el reglamento. Este cuadro está copiado tal cual para que lo tengan en cuenta cuando ya tengan su código. Carla, creo que la RC profesional corre según lo que sea en Perú. Imagínate que sí, de hecho deberían haber hasta médicos y abogados que deberían tener la póliza RC con tantas metidas de pata de tanto profesional que hay. Sí, Fabricio, es correcto, imagínate, somos el único profesional, entre comillas, que está obligado a presentar la póliza. Claro, es facultativo para los otros casos, ¿no? Por ejemplo, mi papá es médico y podría tranquilamente contratar una póliza RC, sin embargo, no está obligado para ejercer la actividad. En el caso del corredor, sí. Sí. Es un buen apunte, Fabricio. ¿Qué más? Respecto a su denominación social, conversaba yo con ustedes acerca de la publicidad. Y la publicidad nos decía que teníamos que siempre evidenciar cuál era nuestra naturaleza en el mercado de seguros, ¿no es cierto? Entonces, evitar confundir. Por ejemplo, yo no puedo poner mi empresa, listo, ya tengo mi código de broker y me voy a constituir como Carla Seguros, Carla Seguros SAC. No puedo porque así estoy diciendo o dando a entender de que yo soy una compañía de seguros. En cambio, si yo digo Carla Brokers o Carla Brokers de Seguros SAC, estoy intentando entender que mi constitución está hecha exclusivamente para dar servicios de corretaje, de asesoría, de intermediación de seguros. Y respecto a la publicidad, ya lo hemos visto que tengo que, además de evidenciar mi rol en el mercado, tengo que siempre consignar mi información de contacto. Tengo que tener claro mi domicilio, mi número telefónico, mi correo y mi número de registro, bien presente siempre en toda comunicación y en la folletería.
¿Qué se viene? ¿Cuáles son? Bueno, más que qué se viene, esta lámina un poco los pone en contexto acerca de todos los avances que hemos tenido en los últimos 2 años acerca de normativa, que los hemos estado revisando. ¿Por qué les quiero comentar esto? Porque existe la tendencia está bien marcada hacia regular dos cosas, ¿no? Uno, la masificación de los seguros, la masificación de la contratación de seguros para llegar a alcanzar niveles, pues, de aseguramiento mucho más altos, llegar a competir con Chile, con Ecuador, con la región y de hecho lograr niveles más competitivos de penetración en el mercado. Y esto apoyado con el reglamento de comercialización que les digo que viabiliza, extiende, amplía los canales de distribución. Y también tenemos otra vertiente que regula mucho el tema de la ética, de la integridad, de combatir la delincuencia, combatir la corrupción. Y dentro de esta línea se enmarcan los reglamentos de lavado de activos y la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que fue emitida el año pasado, ¿no? Entonces, que entró en vigencia el año pasado y que ha sido recientemente modificada agregando un par de delitos. Entonces, dicho esto, ya les comento de los proyectos en prepublicación. Lo que me contaron fue también que el proyecto del reglamento que tiene que ver con contrataciones del Estado está parado, que los únicos que están avanzando en su publicación es el de registro de intermediarios, que viene a sustituir básicamente el que tenemos actualmente, el que estamos viendo, el que estamos revisando, y el reglamento de supervisión y control. Lo que ha hecho la Super con estos dos reglamentos es un poco abrir la regulación que está establecida en el RIAS actual. En uno pone todo lo que tienes que tener en conocimiento respecto a tu registro, digamos, a tu vida frente a tu regulador. Y en el otro habla básicamente de lo que tienes que hacer de cara al cliente y cómo te tienes que comportar tú como empresa. Entonces, en el caso 1, tiene todo lo que está referido a cómo te registras, a cómo te mantienes habilitado, a tus puntos de venta, tu ubicación, cada cuánto tienes que reportar información, mientras que en el de supervisión y control te incluye inclusive conceptos referidos al buen gobierno corporativo. Segmenta los corredores en 3 tipos. Ahora los vamos a ver. Mejor para no estar contándoles sobre abstracto. Acá les voy a contar sobre lo que trae el nuevo reglamento del registro. El nuevo reglamento del registro modifica algunos requisitos para postular a la inscripción. Requisitos que hemos estado conversando los modifica. ¿En qué sentido? Ahora pide copia de la constancia de egresado de educación técnica o universitaria. Y entonces esto puede complicar a algunas personas, como les contaba, que tienen pues el tema de corredor de seguros como primera profesión o como única profesión, ¿no? Entonces aquí justo conversaba con Juan Carlos la vez pasada y me decía que habían personas que estaban un poco preocupadas por este nuevo requisito. Pero en el caso de que den el examen este año no se les aplicaría este nuevo requisito. Luego piden los estudios, se mantienen los 350, 250 y 150, pero ahora indican que puedes haber trabajado en un área técnica un plazo no menor a 3 años y que tiene que ser emitida con una antigüedad de 7 años. Entonces, te amplía un poco el periodo de antigüedad en el que puedes haber estado trabajando en una entidad del sistema, porque ahora inclusive te da la opción de que puedas haber trabajado también en una empresa corredora de seguros. Te dice que ahora puedes tener experiencia previa en una empresa de seguros o en una empresa corredora de seguros. Entonces eso es genial porque amplía mucho más el abanico de opciones para los postulantes. ¿Qué más nos dice? Nos trae nuevos impedimentos en línea con todo lo que es anticorrupción, temas éticos y temas de integridad. Ahora el reglamento recoge que aquellos que son condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo no podrían postular, no podrían estar inscritos en el registro, ni tampoco. Sí, Ruth, correcto, puede ser que hayas trabajado en una empresa corredora de seguros, sí. De hecho, los proyectos no sé si se los han alcanzado otros profesores, igual se los voy a hacer llegar también. Entonces tengo 3 pendientes, ¿no? El RIAS y los 2 proyectos. Ya, vamos a apuntarlos.
mentalmente. Y luego también los que incurren en conductas personales, profesionales o comerciales que puedan poner en riesgo la estabilidad de la empresa que se propone constituir, ¿no? En este caso, es un poco subjetivo que se puede considerar como una conducta personal que pueda poner en riesgo la estabilidad, ¿no? Y esto era uno de los puntos que se puso en discusión en la revisión de la redacción del reglamento, porque lo que yo les he traído es el reglamento que está en prepublicación, que no es necesariamente la versión final. Entonces, ¿y cuánto peso haber trabajado en una empresa de seguros? No tienen un peso distinto, de hecho, Carlos, pero acuérdate que esto es alternativo a seguir el curso y tiene que haber sido un área técnica. Puedes acreditar tu experiencia haciendo el curso dividido en 350, 250 o 150 horas, de acuerdo al ramo que tú quieras postular, o puedes utilizar alternativamente tu experiencia previa en una compañía de seguros o en una empresa corredora de seguros. Entonces, es alternativo, uno u otro. Y no tiene más peso el hecho de haber trabajado en una empresa de seguros. ¿Sí? ¿Qué más? Los que participen en acciones, negociaciones o actos jurídicos o de cualquier clase que contravengan las leyes o zonas prácticas financieras o comerciales establecidas en el Perú y el extranjero. Bueno, son algunos impedimentos nuevos alineados al tema de la ética y la anticorrupción. Y se modifica también la estructura del registro. Y luego vamos a ver el reglamento de supervisión y control de los corredores, que como les comentaba, segmenta en tres tipos. Sí, claro, en el área técnica, bueno, en el área técnica porque te dicen que tú deberías tener estos conocimientos. Yo también lo he cuestionado varias veces, porque de hecho yo también tuve que hacer el curso. Mira, a pesar de trabajar en el área legal, yo no podía acreditar mi experiencia técnica y me decían que no, que tenía yo que hacer el curso, ¿no? Porque no podía acreditar la experiencia. Es cuestionable, pero el fondo del tema del área técnica es que tengas el conocimiento, valga la redundancia, técnico para poder respaldar cualquier situación que a tu asegurado se le presente, ¿no? No solo con la visión comercial, porque mucha gente puede cumplir con el requisito comercial, ¿no? De haber sido parte de un área comercial por mucho tiempo. Sin embargo, se solicita que sean, que tengan este conocimiento, pues, más profesionalizado, ¿no? Por así decirlo, no solo guiado por la venta, ¿sí? Luego la segmentación que les comentaba, en el segmento 3 están los que tienen ingresos mensuales menores a 1 millón, ingresos anuales, perdón, menores a 1 millón, y en el segmento 1 los que tienen más de 10 millones al año. Ingresos, no utilidad. Y a este nuevo cuadro, a este nuevo segmento se le aplica un régimen reforzado de obligaciones. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué más se pide? Que los cuadros técnicos tengan, se pide tener mejores cuadros técnicos o más cuadros técnicos. Por ejemplo, que los gerentes o los funcionarios que trabajan directamente con el gerente general tienen que tener el código de broker también. Los funcionarios que están encargados del core business del negocio. Por ejemplo, hoy hemos conversado con la superintendencia. En una organización donde existe un gerente de recursos humanos, un gerente de finanzas, un gerente de negocios, un gerente técnico, un gerente comercial, quienes están exonerados de dar este examen o de tener esta certificación, tendría que ser el gerente de recursos humanos, por ejemplo, que no pinta nada sobre el core business, que solamente ve por que el clima laboral y la gente se desarrolle y haya un buen ambiente de trabajo y que se cumplan normas laborales, pero no tiene mucho que ver con el core business, ¿no? Entonces, estos nos estarían exonerados, pero aquel gerente, por ejemplo, de negocios que desarrolla y trae nuevos productos, aquel gerente comercial que incentiva, no sé, todas las ventas, tendrían que tener estas certificaciones, ¿no? ¿Qué más? Nos pide tener un código de ética que puede ser individual o gremial para prever situaciones de posible conflicto de interés y situaciones que puedan estar reñidas con la idoneidad ética y moral. Nos pide que también validemos que nuestros funcionarios que ingresan a la organización tengan estos criterios o estos requisitos bien validados, ¿no? ¿Y qué más? En la carta de nombramiento nos pide tener, se nos pide consignar mayor información en línea con la transparencia. Tenemos una auditoría obligatoria si es que ganamos más de 600 UITs, si es que percibimos utilidad operativa, es decir, ganancia. Dentro de más de 600 UITs estamos obligados a tener una auditoría financiera.
Luego tenemos que implementar un sistema de buen gobierno corporativo, los que estamos dentro del segmento 1, y las modalidades de intermediación, como les comentaba antes, se suprime la del SOAT, porque como les he venido diciendo, creo que no es una modalidad, sino es un producto. Solamente se limitan a personal de la empresa, los convenios de intermediación conjunta lo regulan bastante, promotores de venta y puntos de venta. También se remiten a tocar el derecho de arrepentimiento y a la ley del contrato de seguros. Y también regulan mucho cuál es la participación paso a paso y pauta por pauta del corredor de seguros. Lo van a revisar cuando les envíe los proyectos. Hoy en la tarde se los envío. Y bueno, esos son mis datos de contacto por si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algo que aclarar. Y hemos terminado casi en la hora, ¿no? Sí. Sí. Chicos, si queda alguna duda, me cuentan. Vamos a continuar con la siguiente clase. Vamos a hacer un pequeñísimo break. Sí. Si no queda alguna duda, chicos, muchas gracias por su paciencia, gracias por sus preguntas. Me ha parecido que la clase ha estado bastante dinámica. Gracias por intervenir y no hacer que esto sea solo un monólogo. Ha sido súper rica cada pregunta y cada consulta, cada acotación. Y nada, estamos en contacto cualquier cosa. Muchas gracias. Ya.